Vamos a ir a la palabra del Señor y quisiera que usted me acompañe, por favor, al libro de San Juan, capítulo 21, versículo 1 al 3. De las redes, la necesidad que tenemos de saber que el Señor Jesús había entregado su vida, había dejado promesas, había hablado cosas tremendas del reino de Dios, pero ya Él corporalmente no estaba. La Biblia dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí en medio está Él. Así que acá entre nosotros, aunque tus ojos no lo vean, confiamos en su palabra, que su palabra es verdad. Jesús está acá entre nosotros ahora. Y eso es una realidad. Aquellos que creemos en la palabra de Dios sabemos que Dios no miente, porque no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así que Jesús está aquí, al lado suyo, está tocando su corazón y está por hacer una obra grande en esta noche. San Juan capítulo 21, versículo 1 al 3. Preste su Biblia a alguien si al lado suyo no tienen Biblia para que pueda leer. Dice así: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar, y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca, y aquella noche, ¿qué dice? Y aquella noche no pescaron nada. Levante su mano al cielo y diga conmigo esta oración: Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias porque tú estás aquí en la presencia del Espíritu Santo. Bien alta sus manos, diga: Señor Jesús, bendigo a mi pastor. Dale ciencia, sabiduría, revelación, profecía. Dale gracia para compartir tu palabra. Diga conmigo: vacíame de mí y lléname de ti. En el nombre de Jesús. Todos decimos amén y amén. Y amén. Entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. ¿Cómo estaban los discípulos? Jesús se había presentado en 2 oportunidades a ellos, resucitado, pero ellos estaban desanimados porque se habían acostumbrado a ser dependientes de Él, pero mirarlo, observarlo, tocarlo, sentir su aroma, sentir su perfume, observar su mirada, sus gestos, escuchar sus palabras, comer con Él, servirlo a Él, verlo obrar entre las multitudes. Pero ahora esa ausencia corporal le trajo un dolor tan grande a los discípulos que quedaron sin rumbo. Aquellos que han perdido seres queridos saben de lo que estoy hablando. Yo he perdido a mi padre y a mi madre. Aquellos que han perdido seres amados saben lo que ocurre dentro del corazón. Hay una ausencia, hay un dolor que se genera por la pérdida que pareciera que nada lo llena. Los discípulos se hicieron tan dependientes de Jesús, tan dependientes de Él, de sus palabras, de sus directivas, que ahora estaban a la deriva. El desánimo se había apoderado de ellos y como no sabían qué hacer, Pedro le brota una idea y dice: bueno, muchachos, yo me voy a pescar. Y ellos, como todos eran dependientes y Pedro era el más tosco, dice: nosotros te acompañamos. Y así se fueron 7 discípulos a pescar. Estaban tan desanimados por esa pérdida que aparte querían ser exitosos en lo que sabían hacer antes.
en la pesca. Fueron de noche porque eran conocedores. Aquellos que pescan saben que siempre a la noche se pesca más que en el día. Y ellos fueron de noche para pescar. Sin embargo, la Biblia dice, y les hice que lo repitan ustedes, dice la palabra de Dios, y entraron en una barca, y aquella noche, ¿qué? No pescaron nada. Sobre el desánimo que tenían de la pérdida de Jesús, ahora tenían un desánimo de que las cosas tampoco les salían bien. Así que estaban totalmente desanimados, cabizbajos, porque pareciera que todo se le había venido encima. La noche literalmente se les había venido encima. Muchos vivían escondidos, los discípulos de Jesús. Pero aquel que nace para Dios no puede vivir sin Él. Por eso hay muchos de ustedes que quizás estaban apartados de Dios. Y en algún momento de sus vidas dijeron, yo no voy más a ninguna iglesia. Yo no creo en ningún hombre más. Yo no quiero saber más nada con Dios. Yo voy a creer a mi manera, en mi casa. Voy a leer la Biblia porque yo no necesito de la iglesia. Pero algo dentro de usted, algo muy dentro suyo, le hacía sentir que usted necesitaba volver a reencontrarse. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Nada te llena. Cuando uno experimenta a Jesús, cuando uno tiene un encuentro con Jesús, uno no sabe vivir sin Él. Por eso hay gente que tiene experiencias con Jesús. Y las experiencias pueden pasar. Usted puede llorar, reír, pero si usted tuvo un encuentro, el encuentro te hace una nueva persona. Y cuando uno es una nueva persona, no puede vivir sin Jesús. El que nace para servir y quiere volver a las redes, siempre las va a echar a las redes y las va a sacar vacías. ¿Escuchó? Por más que quieras vivir sin Jesús, por más que te propongas vivir sin Jesús, echarás las redes en el mundo, pero aun cuando saques algo, esas redes no saciarán tu necesidad, porque aunque saques cosas, las sacarás vacías. El que nace para Dios sabe que sin Él no se puede vivir. Bendito el día que conocimos a Jesús, porque no queremos salir de su presencia, no queremos vivir sin Él. Mejor es un día en tu casa que 1000 fuera de ella. Dígame un amén. Diga conmigo, bendito el día que te conocí. ¿Cómo llegamos nosotros? Angustiados, depresivos, matrimonios deshechos, algunos en las drogas, en el alcohol, arruinados, sin querer vivir más. Algunos sentían que se llevaban el mundo por delante y nos dimos cuenta que éramos tan frágiles hasta que Jesús salió a nuestro encuentro. El desánimo se había apoderado de estos discípulos y tomaron una decisión que casi les cuesta el propósito por el cual nació. Por eso, nunca tome decisiones en momentos de pérdidas. Nunca. Escucha a su pastor. Nunca se desprenda de valores cuando perdió un ser querido, porque se los he dicho en alguna otra oportunidad. Algunos venden lo que vale oro a precio de paja, cuando Dios nos tendría que hacer comprar cosas que valen oro a precio de paja. Muchos se desprenden porque les trae recuerdo de sus seres queridos. Se desprenden de lo que tienen, tomando decisiones equivocadas. Si se rompió un noviazgo, no salga como loco a buscar novia o novio rápidamente. Porque a veces, eso es una gran mentira lo que dicen, que un clavo saca a otro. Volver a las redes es poner primero lo nuestro que lo de Dios. Y los discípulos habían sido llamados con un propósito eterno, pero ahora ellos estaban a punto de volver a lo que el Señor los había sacado. ¿Qué está diciendo, pastor? Entonces, que tengo que dejar mis cosas. No estoy diciendo que usted tiene que dejar su trabajo, que usted tiene que abandonar, sino estoy hablando de escalas de valores. Estoy hablando de no cambiar a Jesús por cosas que no son relevantes.
Nunca, jamás podremos llenar con lo terreno un llamado divino. Jamás. 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 No hay nada en este mundo que pueda llenar lo que el Señor pone en el corazón, lo hermoso que significa servirlo. Desde el lugar donde estés, desde lo que hagas, nada jamás, nada podrá cubrir esa necesidad. El vicepresidente de Corea, en la iglesia del pastor Cho, él levanta las ofrendas. Él sirve a Dios levantando las ofrendas en la iglesia. Servir a Dios es un privilegio. Abrace a alguien que tiene cerca y diga, abrazar a esa persona y decirle, servir a Dios es un privilegio de pocos. Con esta vez que Jesús se presentaba, iba a ser la tercera vez. 2 veces de encuentros con Jesús no había alcanzado para cambiar sus mentalidades. Y les voy a decir algo. Hay gente aquí que está y dice, pastor, yo no voy a volver a servir a Dios. Si usted cambia lo divino por las redes, quedará atrapado en sus propias redes. Porque vuelvo a decir, el que nació para servir no sirve para otra cosa. Y el beneficio de poder servir a Dios es una gran bendición que el Señor nos da. Sirva con alegría. Yo no sé lo que los hombres te hayan causado en otro lugar. Yo no sé lo que te hayan dicho. Yo no sé lo que hayas pasado. Pero servir es un privilegio. Y aunque muchos de los que estén acá, que vienen por primera vez o que están viniendo hace poquito, y usted piensa y dice, en una iglesia tan grande, yo no voy a tener lugar, no se equivoque. Porque vuelvo a decir lo que dije en otras oportunidades. De entre la multitud, Dios hará que tu rostro resplandezca y te llamarán al servicio y servirás a Dios con alegría. Porque cuando Dios tiene propósito con una vida, Dios cumple ese propósito. Bendiga al Señor en esta noche. ¡Aleluya! La Biblia cuenta que Jesús se presenta cuando ellos no lo esperan. Mire lo que dice el versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús ¿en dónde? ¿Vio que es bíblico que hay que ir a la playa? ¿Vio que es bíblico? ¿A dónde se apareció Jesús? En la playa. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Como Jesús es nuestro dueño, dígame un amén. Como Jesús es tu dueño, Jesús si es tu dueño, Él nunca pedirá permiso. Si es tu dueño. Si no es tu dueño, golpeará la puerta. ¿Me escuchó? Yo golpeo la puerta y llamo. Si tú abres, yo entro. Pero cuando Jesús es dueño, como de su vida es dueño, Jesús entra. Si usted es dueño de su casa, no golpea la puerta y después mete la llave. Usted mete la llave y abre porque usted es dueño. ¿O no? Usted no va a su cama y le dice a su esposa, permiso, me voy a acostar. Usted se acuesta porque es su cama. Así que Jesús, como es dueño, Él se aparece como quiere y cuando quiere, porque Él es dueño. Los discípulos no lo esperaban, pero Él sí tenía una cita divina. Los discípulos no sabían lo que iba a pasar en ese amanecer, pero Jesús sí sabía lo que iba a pasar en ese amanecer. Quizás usted llegó esta noche no sabiendo lo que Dios va a hacer con usted, pero yo estoy seguro que dentro de un instante muchos de ustedes estarán llorando en este altar diciendo, sí Señor, acepto el desafío, porque yo no sabía, pero tú me habías citado con una cita divina. Aleluya. Cuando Jesús aparece, amanece. Mire usted, dice la Biblia, cuando ya iba
amaneciendo, se presentó Jesús. En estos días, en este año, el Señor se va a presentar muchas veces. Va a traer luz, va a irrumpir la oscuridad con su luz, va a amanecer la justicia sobre tu vida. Algo va a pasar en este año 2010. Yo estoy escuchando a muchos pastores que están diciendo lo mismo, pero entiendo que esto es un rema de Dios, que esto es algo divino que Dios viene trayendo a la mente de sus siervos y a la boca de sus siervos como algo que va a suceder en este año 2010. Para muchos va a ser un año difícil, pero para la iglesia va a ser un año bendecido. Se va a amanecer Jesús sobre nuestra necesidad en este año. Ahora, Jesús se aparece y los discípulos no saben que es Él. Jesús entabla una conversación con ellos, pero ellos no sabían que era Jesús. ¿Sabe que a muchos de nosotros nos va a pasar eso en este año? El Señor va a mover cosas, se nos va a presentar de muchas maneras y usted no va a saber que es Jesús hasta que no palpe el milagro. Mire lo que dice la Biblia, versículo 5, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Mire usted, en ese momento se produce la segunda pesca milagrosa. La segunda. Y cuando ven que la red no se rompía, pero estaba llena de peces, Juan, el apóstol Juan, grita y dice: ¡es el Señor! A muchos de nosotros nos va a pasar eso. Vamos a estar enredados hablando con personas que no conocíamos. Quizás este año Dios te va a presentar gente que no conocías, gente que nunca habías hablado, pero que van a estar netamente ligadas por el Espíritu Santo. Muchos de ellos van a estar ligados por el Espíritu Santo y Dios va a traerte favor. Y cuando vos te des cuenta del milagro que se está gestando sobre tu vida y lo estés palpando, vas a decir: fue el Señor que movió el corazón de esta persona. Fue el Señor que trajo a esta persona a mi casa. Fue el Señor que bendijo a través de esa vida a mi familia. Fue el Señor que hizo que ese hombre me dé lo que yo estaba esperando. Fue el Señor que movió mi familia para que yo reciba esa herencia que tanto estoy buscando. Fue el Señor que tocó el corazón de ese hombre que me debía y no me pagaba, pero me pagó porque fue el Señor. El Señor se ha aparecido. Fue el Señor. Alabe a Dios en esta noche. Aleluya. Ahora, cuando uno ve la Biblia, nota que Jesús le dice: hijitos, ¿tenéis para comer? Y ellos responden desde la barca: no. Ahora, ¿por qué Jesús les dice: hijitos, ¿tenéis para comer? ¿Que él quería comer? No. Él sabía que no habían pescado nada, que estaban frustrados. ¿Por qué Jesús pregunta: hijitos, ¿tenéis para comer? Si él no necesitaba para comer, si él era el dador de las cosas. Si tú no tienes, él guiará tus pasos para que tires la red a la derecha. ¿Me escuchó bien, no? Si usted no tiene, Dios hará que tus decisiones se muevan hacia el milagro. Va a haber decisiones que usted va a tomar este año. Muchos de ustedes van a tomar decisiones. Pensaba usted ir hacia la orilla, frustrado porque nada le salía, hasta que el Señor se le presente y le diga: hijo, tira la red hacia la derecha. Y por algo, por inercia, usted va a tirar la red y va a tener una gran cosecha, una gran pesca de milagros, porque va a ser la guía de Dios en tus decisiones en este año. ¡Aleluya! Diga conmigo, levante sus manos, diga conmigo: este año comeré
del milagro que Dios me va a dar. Diga conmigo, va a ser abundante. Dice que los griegos contaron 153 peces, de especies de peces en esa época. Cuando usted hace el recuento de los peces que los discípulos pescaron, fueron 153. Es decir, que la pesca no solamente fue milagrosa, sino que fue completa en todos los peces que había allí. Es decir, que esta palabra, este evangelio, va a suplir a todas tus necesidades. A todas, a todas, a todas, a todas, a todas tus necesidades. Dígame una más. Tremendo, a todas nuestras necesidades. Diga, comeré de mi milagro. Diga, comeré de mi milagro. Bendiga a su hermano, póngale la mano en el hombro a su hermano. Diga, Señor, yo bendigo a esta persona que está a mi lado. Que este año él pueda vivir de ese milagro, comer de ese milagro, porque tu bendición vendrá sobre él completa. Amén. Aleluya. Aleluya. Jesús les nota a los discípulos, les hace ver que el llamado que Jesús tuvo con ellos va más allá, trasciende a lo que un ser humano común, terreno, que vive el hoy, trasciende la bendición. La Biblia dice, busca el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Es decir, que inevitablemente si busco el reino de Dios, dice, y todas las demás cosas, oiga, dice, y todas las demás cosas vendrán. ¿Cómo? Van a venir. No las voy a ir a buscar. Van a venir. Y si vendrán, yo las voy a recibir. Pero ¿cuál es la clave? Buscar el reino de Dios. No se salga del camino. Seguramente hay cosas que te han desanimado, personas que quizás no te saludaron, personas que de repente hablaron mal de ti, personas que no creyeron en tu llamado, personas que de repente hablan mal porque hablan mal. Pero usted no se salga de su llamado, porque ese llamado, buscando el reino de Dios, inevitablemente hará que las añadiduras vendrán. Y van a venir sobre usted. Van a venir porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Van a venir y va a venir sobre usted. Yo no sé lo que usted está esperando, pero entienda esto, que Dios sigue siendo el rey, sigue gobernando, sigue siendo rey de reyes y señor de señores. Él es el que da vida y la quita. Él es el que tiene el poder sobre la vida y la muerte. Él es el dueño del oro y de la plata. Dice la Biblia, mía es la tierra y su plenitud, el mundo y las que en él habitan. Dios es el dueño de todas las cosas, aún de tu propia vida. Y si te da respiro, también es un regalo de Dios. Si te deja vivir, también es un regalo de Dios. Aleluya. Ahora, Pedro, un gran discípulo, ahora está sin rumbo. Está asombrado por la pesca, pero en realidad, cuando Juan dice, es el Señor, Pedro, mire el respeto que le tenía Pedro al Señor. Estaba primero en cuero el hombre. Todo al revés hizo Pedro. Si usted se tiene que tirar al agua, ¿qué hace? ¿Se viste o se desviste? Mire, si usted va de vaquero o de saco y corbata y se tira en la playa, van a decir, usted está loco. Bueno, Pedro se vistió y se tiró al agua. Por respeto al Señor, no quería que le vea la panza, los rollos quizás. Pero por respeto, él se viste y se tira al agua. Y estaba el Señor. ¿A cuántos les gusta hacer asado? Pescado a la parrilla. ¿Cuántos saben hacer pescado a la parrilla? No, hace como un hermano que un día lo mandé, estaban trabajando los hermanos,
lo mandé a hacer asado. Éramos como 20 hermanos, estaban trabajando. Y el hermano dice, yo sé hacer asado, pastor. Y le metió madera, le metió nafta, le metió leña. Y cuando la llama estaba así, a 1,5 metros más o menos, le metió la carne. Los hermanos lo querían matar. Salimos todos intoxicados. Un doctor por allá. Jesús, mire lo que hace. Mire lo que hace Jesús. Al descender a la tierra, versículo 9, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. A Jesús le gustaba el pan calentito ahí. Estaba haciendo un asadito el Señor. ¿Vio que es de Dios que usted haga asado? Estaba haciendo un asado. Y dice Jesús, como vio que bajó Pedro y Pedro era de buen comer, dice, bueno, traigan de los peces que también pescaron, traigan para acá, porque no va a alcanzarlo. Miró a Pedro y dijo, este le da el diente que da calambre. Entonces, como lo conocía hace 3 años que estaba con él, traigan peces. Pedro fue llamado a ser discípulo y a servir, y ahora estaba enredado en sus propias redes. Ya no sabía qué hacer, ya no quería servir. Versículo 3. Ahí vemos a Pedro, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Jesús, después que lo ve a Pedro, le hace una gran pregunta. Usted lo va a ver en el versículo 15, cuando Jesús le dice, cuando hubieron comido, después de la comida, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Jesús ahora, algunos teólogos dicen que le pregunta 3 veces, ¿me amas? Porque 3 veces lo había negado. Pero quiero ir un poquito más allá de esta palabra, de lo que esta palabra representa, porque se desprende de esa pesca milagrosa. Después de la cena, Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Le dice, ¿me amas? Por algo que era esencial para el llamado. Pedro había dejado lo eterno por lo terreno. Había abandonado su llamado eterno por cosas triviales. Jesús en el llamado lo llama a Pedro de las redes y lo saca de las redes. Pero Pedro, cuando siente la pérdida y la ausencia, vuelve a ese lugar. Quizás muchos de ustedes se han sentido en ausencia y han querido volver al mundo. Quizás muchos de ustedes han querido abandonar el servicio. Han dicho, no vale la pena servir, voy a ir y voy a recibir de Dios y con eso me va a alcanzar. Vuelvo a decirte, cuando naces para servir, no sirves para otra cosa. Vuelvo a decirte lo que Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? En otras palabras le estaba diciendo, Pedro, si me amas, ¿qué haces con las redes? Si me amas, ¿qué vuelves a hacer? De donde te saqué te vuelves a meter. Pedro, si me amas, sírveme con pasión como te enseñé estos 3 años. Iglesia, si me amas, sirves con pasión a pesar de tu desaliento, de tu desánimo. Sirve al Dios que te sacó de esas redes que te tenían atado en el pecado, en el vicio, en la muerte, en la oscuridad, en las drogas, en la separación. Vuelve a servir a Dios con pasión si lo amas. ¡Aleluya! Sírvalo, hermano. No es solo servir desde aquí, predicar. Servir es salir a las plazas, predicar en un tren, ir a un hospital, a un asilo de ancianos, predicar a los drogadictos, a los alcohólicos, involucrarse en la obra, involucrarse en los jóvenes, trabajar con pasión. Si lo ama. Porque dice, no, ya no quiero más. Me voy a conformar mirando a Jesús desde lejos.
Les voy a regalar algo solo porque ustedes me cayeron bien. Cuando Jesús se aparece caminando sobre las aguas, Pedro es el único que camina sobre las aguas. Y aquí eran 7 discípulos y el único que salta de la barca para correr a los brazos de Jesús era el mismo hombre, Pedro. A pesar de su negación, a pesar de su carácter, a pesar de ser cabeza dura, él fue el que se tiró al agua y corrió hacia el maestro. Corra hoy. Dígale: Señor, nada me hará más feliz que servirte. Como el vicepresidente de Corea, que levanta la ofrenda en una iglesia y eso lo llena más que servir en su país, como el vicepresidente de su país. Donde usted esté, como un ujier, levantando una ofrenda, limpiando un baño, acomodando una silla, siendo portero, trabajando en lo que sea en la iglesia, en evangelismo, en los jóvenes. Hágalo con pasión, que nada te quite el placer de servir a este Dios tan grande y tan maravilloso, a quien tú y yo le debemos la vida. Le pregunta 3 veces: ¿me amas? Y luego Jesús dice entonces: apacienta mis ovejas. Observe que no le dice: Pedro, vuelve a las redes, te voy a mostrar que puedes pescar una pesca más grande todavía. Le dice: apacienta mis ovejas. Desde el lugar donde estés, desde tu trabajo, desde la facultad, desde tu profesión, no puedes mantener tu boca cerrada. Tienes que hablar de Jesús. Tienes que decirle a la gente que hay esperanza. Hay gente que parece que todo lo tiene superado y sus matrimonios están deshechos. Sus hijos están en las drogas. Hay muchos que no quisieran despertar nunca más. Hay gente que ya no quiere vivir más y están esperando una palabra. Solo la palabra la tiene la iglesia. Y la iglesia no fue llamada a enredarse en redes. La iglesia fue llamada a llamar con la red del reino de los cielos a la gente al conocimiento y a la luz del evangelio. Usted es el enviado de Dios para llevar su palabra a las naciones, a tus vecinos, a tu familia, a aquellos que tú amas y a aquellos que tú odias. Tú eres el mensajero de Dios para llevar esta palabra bendita a toda la gente que se te cruce en tu camino. Tú fuiste llamado por Dios. Tú fuiste llamado por Dios al servicio. ¡Aleluya! A veces el desánimo, el diablo lo utiliza muy bien. Desde muchos años utilizó el desánimo. Porque si te desanima, él habrá ganado la victoria, habrá ganado su batalla, habrá tenido victoria sobre tu vida. Porque hay gente que se quiere quitar la vida, porque sienten que las puertas están cerradas, que ya no hay salida para usted. Pero sí hay salida. La puerta a tu salida se llama Jesús. Y si hay alguien que aquí estaba pensando en morir, sepa que Jesús no es muerte, Jesús es vida. Y si viniste a este lugar es porque Jesús tiene planes contigo. La vida es maravillosa de la mano de Jesús. Abrácese esta noche del Señor y verá que las cosas son más fáciles de la mano de Dios. Pedro le había dicho muchas cosas a Jesús, como: Señor, yo daré mi vida por ti, no te negaré. Señor, haré lo que quieras. Le había prometido muchas cosas a Jesús. Sin embargo, a pesar que lo negó, Jesús lo tuvo en cuenta. Creo que esa madrugada, Jesús fue a buscar su promesa. Porque la Biblia dice: mejor es que no prometas si no cumplas. Jesús fue a reclamar su promesa de servicio. Dicen los teólogos que Pedro, el apóstol Pedro, los últimos días de su vida murió crucificado. Y murió crucificado cabeza abajo. Dijo: no soy digno de morir como mi Señor. Y dejó
que lo pongan cabeza abajo, porque entendió que lo eterno está sobre lo terreno, que el cielo está sobre la tierra y que lo de Dios gobierna sobre la tierra. Óigame, la Biblia dice, esta tierra es pasajera. Todos los que mueran, todos los que nos toque partir, ateos, de cualquier religión que seamos, tendremos que ir delante de aquel que hizo todas las cosas. Y la Biblia dice que sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Está diciendo que aún Dios juzgará a los reyes de las naciones. Por eso Él es Rey de reyes y Señor de señores. Todos vamos a tener que comparecer ante Él. Pero ¿sabe qué bendición cuando Él nos llame y podamos decirle: Señor, mira, traje en mis manos lo mejor del trabajo que pude haber hecho para ti en la tierra. Sepa que Dios a cada uno de los que estamos acá nos va a reclamar lo que no hayamos hecho por desánimo. A cada uno de nosotros nos reclamará lo que no hayamos hecho por desánimo. Porque cuando Jesús vino a nuestra vida, vino para que nuestra vida sea un nexo de salvación para otros. Te bendeciré y serás de bendición. El Señor puso en nuestra vida la capacidad de dar frutos. Por eso dice que todo árbol que no da fruto será echado. Por eso el Señor viene y poda para que podamos dar frutos en abundancia. Muchos de los que estamos acá, en alguna oportunidad, hace semanas, meses, años, le hemos dicho: Jesús, acá está mi vida, quiero servirte. Y hoy estamos enredados en nuestras propias redes, en nuestros propios quehaceres. Y Jesús dice: el mundo se pierde, ¿y a quién enviaré? Por eso en esta noche, como ángel de Dios, me ha puesto hoy para decirles esta palabra. Él viene a pedirte que cumplas tu promesa. Tu promesa de servicio, tu promesa de pasión, que cumplas. Quizás estás atareado con tu trabajo y está bien, pero que tu trabajo no sea más importante de aquel que te da la vida. Que tus quehaceres no sean más importantes que aquel que te llamó cuando tu vida y la mía estaba desanimada, sin rumbo, sin sentido. Nada nos llenaba. Nada nos llenaba. Íbamos a una fiesta y la fiesta duraba y la alegría duraba lo que duraba la fiesta. Pero cuando nos íbamos ya nos dolía todo y estábamos cansados, agotados de la vida. Vivíamos ráfagas de felicidad hasta que Jesús vino a nuestra vida y le dio sentido a nuestra existencia. Queridos hermanos, vale la pena servir a Jesús. Vale la pena seguir a Cristo. Vale la pena, y Jesús esta noche viene a reclamar tu promesa. Señor, hace tiempo te prometí que te iba a servir. Y el Señor dice: yo me acuerdo de esa noche, yo me acuerdo de esa mañana en tu casa, yo me acuerdo. Y hoy vengo a recordarte una vez más que te necesito. Deja lo que estabas haciendo y vuelve a servirme con alegría. Den un aplauso al Señor en esta noche. No hay cosa más linda. No hay cosa más linda que servir a Jesús. Por eso Josué dice: mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Cuántos quieren hoy decirle: Señor, voy a cumplir mi promesa? Quiero cumplir mi promesa, quiero servirte. Y si nunca te lo había prometido, yo quiero servirte. Desde el lugar donde yo me encuentre, desde mi trabajo, desde mi profesión, desde la fábrica donde trabajo, quiero servirte, quiero hablar de ti. A alguien le voy a hablar. Quiero ser tu instrumento, Señor. Y el Señor te dice en esta noche:
Le dice el Señor: yo voy a bendecirte este año, porque si tú buscas mi reino y mi justicia, todo lo demás vendrá inevitablemente sobre ti, porque me has buscado a mí. Hoy quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Cierre sus ojos. Quiero hacer un llamado a todas las personas que quizás en algún momento se desanimaron y dijeron: Señor, no quiero servirte. Se desanimaron por cosas, porque lo que les pasó, por alguna injusticia, por algo. Hoy, como ángel de Dios y como boca de Dios, te digo que no tendrás excusa delante de Dios, porque Él te ha hablado por mis labios. Quiero por favor que usted se ponga de pie donde se encuentra. Venga aquí. Pase a este altar. Pase a este altar, por favor. 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 Pase a este altar, por favor.